Bunkeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Soy Janet Vázquez y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la inflación. ¿Por qué todo está tan caro? ¿Por qué está subiendo los productos de la canasta básica, la gasolina, el gas y muchos otros servicios que están subiendo todos los días prácticamente? ¿Qué está pasando con la economía del país? De eso y más vamos a platicar hoy en Búnker Informativo. Y bien, pues me da mucho gusto saludar y recibir nuevamente aquí en este estudio de Búnker a Javier Cepeda. Él es consejero empresarial y pues un tema muy importante para todos los mexicanos. ¿Cómo nos está afectando esta economía? Bienvenido, Javier. Hola, Janet, muy buen día para ti, para todos los que nos escuchan, nos pueden ver. Un tema bastante complicado que afecta directamente a todas las personas. O sea, aquí ya no se trata de estatus sociales ni nada. O sea, a todas las personas nos afecta el tema de la inflación y también no dejar atrás el tema de las empresas. La inflación en la actualidad pues, ha alcanzado niveles máximos. La realidad es que empezamos el 2022 con un tema de inflación que creíamos que iba a ser temporal, que no iba a pasar mucho tiempo para que se pudiera contener. La realidad es de que en lo que va del 2022 vemos que no hay un freno, no hay un tope para el factor de la inflación. Cerramos en julio prácticamente con un 8.16% de inflación. Y niveles históricos, ¿no? Lo que está pasando. Sí, niveles históricos. E incluso más o menos en marzo o abril, al como se veían las cosas, yo estimaba en aquel tiempo y sigo estimando que para el cierre de este año vamos a cerrar con una inflación de 2 dígitos, una inflación que va a superar el 10%. Y se han manejado diferentes estrategias que en la actualidad podemos revisar que a lo mejor no han sido las suficientes ni las necesarias. El famoso PASIC, o sea, el paquete que debiera de ayudar a contener la inflación. Y no es un tema solamente en México, es un tema mundial. Y podemos observar que en otros países también están padeciendo con el factor de inflación y algunas medidas que de cierta manera buscan contener que la inflación ya no siga elevándose. Sin embargo, desde mi punto de vista, son medidas que son temporales. Sí. Son temporales, como por ejemplo el aumento de las tasas de interés. Ya vimos que en Estados Unidos ha sido recurrente este año el aumento de las tasas de interés. ¿Y qué significa para todos los ciudadanos, para todos los que estamos viendo, qué significa aumentar las tasas de interés? Simplemente que el dinero se encarece. Ahora tu dinero vale menos, el dinero cuesta más. Y en los próximos días va a haber ahí un anuncio, ya lo advirtieron del Banco de México, que pues van a subir estas tasas de interés. De hecho, incluso es tan normal y tan natural, es un efecto dominó, que si en Estados Unidos hay un aumento en las tasas de interés, definitivamente en México tiene que replicarse. Y muy probablemente en los próximos días el Banco de México anuncie un incremento bastante fuerte de 0.75 puntos porcentual para poder llegar pues, prácticamente a 8.50 la tasa de interés en nuestro país. Son temas delicados. Recordemos que al inicio de año pues prácticamente estamos a menor de la mitad de lo que se pretende estar en la actualidad. Ahora, ¿cuáles son los efectos negativos del aumento en la inflación? Simplemente que las cosas te cuestan más caro. Y si todo esto fuera en línea paralela de los ingresos que reciben las empresas, de los ingresos que recibimos las personas por sueldos o por salarios, dirías, está padre, pues no importa que la inflación aumente porque mis ingresos están aumentando. Pero la realidad es de que la inflación se dispara y los ingresos... Y los sueldos siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces ahí vemos cómo ya poco a poco empieza a, pues ya no nos alcanza, ya no nos ajusta. Incluso mucha gente que ha tenido que modificar pues sus hábitos de consumo. Definitivamente, el tema de la inflación está haciendo ahorita un encarecimiento. Eso es lo que es la inflación, que se encarecen los precios de productos y servicios. Hemos visto, por un lado, el tema de los combustibles, las gasolinas, que por cierto, y un paréntesis, hablando de las gasolinas, probablemente en México no estamos acostumbrados a validar los precios de los combustibles, los precios de las gasolinas. Llegamos a la primera gasolinera que encontramos o a la que tenemos necesidad de llegar
y no tenemos esa costumbre de validar precios. Recordemos que en México ya hay un diferenciador de precios por marcas o por tipo de establecimiento. Entonces, una recomendación sería, sí observa en la gasolinera que vayas a llegar cuál es el precio por litro que te están ofreciendo, porque incluso hay gasolineras que sus precios se disparan hasta $1.50 por encima de los precios promedios. O sea, en este caso te puedes encontrar un litro de gasolina premium en 25.99 centavos en las gasolineras más caras, y en otras gasolineras te los puedes encontrar hasta en 23.99. O sea, sí es importante validar esto. O sea, en este caso, aunque es una recomendación que dices, oye, a lo mejor no me afecta tanto Ajá, parece menor, ¿no? Centavos, un pero peso ya 50. cuando son varios litros, pues bueno, sí es considerable. Y además de que son varios litros, a final de cuentas, todo es un efecto dominó. ¿Qué quiero decir con esto? Si vas a pagar más por la gasolina, entonces busca pagar lo menos posible por ese aumento ya de la gasolina. Porque a final de cuentas, ese aumento que estás pagando es dinero menos que tienes en la bolsa para, como bien lo decías, estamos tratando de decidir qué productos o servicios o qué insumos dejamos de comprar porque ya no nos alcanza. Entonces, mi recomendación, sí observa, entre otras cosas, que el precio que estás por adquirir de gasolina pues esté dentro de los estándares y que no te salga mucho más caro de lo que debería de salir. Pero entonces, cuando aumenta el precio de los combustibles, que es parte importante de la inflación, pues también encarece el precio de los productos y servicios. O sea, si te das cuenta y vamos a un supermercado o a cualquier establecimiento, no es lo mismo el Claro. precio de un producto o servicio que comprabas hace 2 meses al que estás comprando hoy. E incluso como consejero empresarial y en la labor que hago con empresas en donde hacemos analíticas, estadísticas y revisamos indicadores de precio para inclusive poder determinar el precio de venta de un producto o servicio para buscar no encarecerlo en demasía, es cuando te das cuenta que incluso paquetes antiinflacionarios no están funcionando porque no se les está dando el debido seguimiento. O sea, Sí. qué quiero decir con esto? El paquete inflacionario ya se lanzó hace algunos meses. Hace 3 meses, justo aquí lo platicamos, Javier, que bueno, pues íbamos a ver cómo iba a funcionar este anuncio del gobierno federal. Ya pasaron 3 meses. Efectivamente. ¿Y qué es lo que sucedió? Que se lanza el paquete antiinflacionario, pero no se le da seguimiento. Ujú. Al no darle seguimiento por parte del gobierno federal, tú puedes observar en diferentes establecimientos, supermercados, que de los 24 productos que conforman la canasta básica, La mayoría han subido. la mayoría han subido de los 3 meses que estamos hablando que se supone que se iban a frenar al día de hoy. Entonces, quiere decir que la propuesta, la iniciativa del paquete inflacionario probablemente era positiva, pero al no darle el seguimiento adecuado por parte del gobierno federal, pues simplemente no hay un control entre productores y distribuidores para poder frenar ese aumento de los precios. No hay un control real, es lo que estamos viendo y basta con ir al supermercado para revisar que ya no nos alcanzan, como que esos con la misma cantidad ya son menos los productos que podemos consumir. Y bueno, por un lado, el bolsillo directamente de los ciudadanos, por supuesto que afecta, pero también viéndolo del otro lado, pues también pues es el tema de los proveedores, los que producen los productos, los que pues llevan el producto hacia o el servicio hacia esos supermercados o hacia los hogares, ¿no? Y vemos que también ahí pues está habiendo una afectación. Está subiendo todo y la inflación pues está afectando también a los empresarios. Es que la inflación afecta a todos, queramos o no queramos. Y aquí no se trata de una división o una confrontación. Literal, la inflación no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene estatus social y no tiene definición. O sea, la inflación afecta de manera pareja a consumidores, a empresas, a empresarios, trabajadores, todo en la medida de lo que cada uno corresponda. En este caso, las empresas, lo que tendríamos que hacer, y lo he mencionado en muchos consejos de administración donde participo, tenemos que en este momento analizar cuáles son los gastos que la empresa está erogando, cuáles son esos gastos que la empresa está efectuando y tomar decisiones muy drásticas como para decir, oye, tenemos que replantear si estos gastos están siendo estrictamente indispensables para la empresa o pueden esperar. Si estos gastos están siendo estrictamente indispensables, pero puedo modificar, puedo buscar alternativas de proveedores, productos, servicios, marcas, condiciones de venta.
O sea, hoy por hoy, el mayor problema de la inflación, Janet, es que las personas, las empresas y todos los que nos vemos afectados por el factor de la inflación, en mayoría de ocasiones no ejecutamos acciones preventivas y más bien ya son reactivas, ¿no? ya son reactivas, ya son correctivas. Y el tema de la inflación que hoy por hoy estamos viviendo incluso nos está avisando con cada aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, con cada aumento de la tasa de interés en México, nos están avisando que la contención de la inflación es temporal con el aumento de las tasas de interés. ¿Y qué quiero decir con esto? El aumento de las tasas de interés va a contener de manera temporal la inflación, pero es un globo, es una bola de nieve que sigue creciendo. Y las consecuencias más negativas en términos financieros se van a empezar a ver reflejadas apenas en junio o julio del 2023, con un efecto hasta inicios del 2024. Sí. O sea, si hoy por hoy dices, la inflación me está afectando, créeme que no hacer nada, no prevenir, te afectará mucho más en junio o julio del 2023. Y la gente podría decir, falta mucho tiempo, pero hoy ya estamos en una curva en la que, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué decisiones estamos tomando para poder corregir esta situación? Hoy por hoy, probablemente estamos haciendo gastos innecesarios. Y a gastos innecesarios me puedo referir a adquirir productos o incluso cosas que en este momento no necesitas. Los gastos hormiga, que luego ahí si sumamos como que todo eso, nos damos cuenta que gastamos un montón en esos pequeños gastos hormiga, ¿no? Que a lo mejor lo pudiéramos tomar como algún ahorro. Yo podría aconsejar de una manera muy drástica y concreta. Si el gasto no va a verse reflejado en vivienda, en educación y en salud, en este momento el gasto no es necesario. Oye, pero que el niño, la niña, la señora, el señor quieren ese gusto adicional. En este momento no estamos en el momento adecuado ni en las mejores condiciones para gastar aquello que tenemos que tomar en cuenta que nos va a hacer falta para poder sobrellevar un factor de inflación y, ¿por qué no llamarlo? Incluso de hasta una posible recesión económica, no solamente en México, sino en todo el mundo. O sea, recordemos que hay muchos factores, y aquí lo platiqué contigo hace unos meses, hay muchos factores que incluso están afectando de manera desmedida precisamente el crecimiento de la economía. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación principal? Primero revisemos a nivel empresa o persona, como lo quieras ver, ¿cuál es tu capacidad de ingreso mensual? Si esa capacidad de ingreso mensual ya llegó a un tope, entonces revisa cuáles son los gastos que ya tienes contemplados de manera fija. Probablemente puedas hablar de la renta, las colegiaturas, gasolina, alimento, etcétera, etcétera. Si no es en vivienda, en alimentación, educación o salud, de ahí en fuera ya no gastes absolutamente nada. Y quizás una recomendación que para muchos a lo mejor no me podría ser tan posible, pero la dejo por si en dado caso tienes la capacidad de hacerlo, es eso que no vas a gastar en cosas innecesarias. Aprovecha en adelantar compras de víveres, de insumos no perecederos que puedas almacenar en casa o en la empresa y que los vayas a utilizar en tus operaciones normales cotidianas, tanto en la empresa o como en la casa. ¿A qué me refiero? Si observáramos e hiciéramos un análisis del precio de los productos de hace 2 meses, de hace un mes, al día de hoy, hay una variación importante que pueden oscilar entre el 5, 10 o 15% de aumento. Cuando yo te recomiendo, adquiere por adelantado insumos no perecederos, etcétera, etcétera, lo que te estoy recomendando es que pagues el precio ya caro de hoy, pero no excesivamente caro. No tan caro como en los siguientes meses. Exactamente. Ok, yo me estabas asustando, Javier. Yo pensé que ibas a hablar de escasez. No, la realidad es que en este momento no podríamos hablar de escasez, incluso tampoco podríamos hablar de una sobreproducción. Estamos hablando de que las condiciones de producción se manejan de manera normal y natural en este momento, pero lo que va a escasear en este sentido es el dinero. Es el dinero. Sí, muy lamentable esta situación. Y bueno, la pregunta sería entonces, Javier, ¿cuándo va a terminar esto? ¿O qué es lo que tiene que pasar para que, pues en lugar de que vaya subiendo todo,
pues que se vaya controlando, se vaya bajando. Mira, es tan normal, y esto es una de las cosas importantes que tenemos que entender, es normal los factores de inflación, son normales los factores de recesión. O sea, Son definitivamente cíclicos. son cíclicos. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, este ciclo de inflaciones o incluso de recesiones en promedio se dan cada 5 años. O sea, entonces no podemos nosotros esperar que los ciclos siempre sean ascendentes. O sea, llega un punto de equilibrio entre que va aumentando y va disminuyendo. Entonces, lo primero que tenemos que entender y razonar es que esto es un proceso normal. Este ciclo es normal, que estamos en un proceso de inflación, posiblemente de recesión, que viene atribuido a muchos factores externos. Entonces, ¿cuándo va a terminar? Eso es otro de los puntos importantes a tomar en cuenta. Esto no se va a resolver de manera natural, sino hasta mediados del 2024. O sea, quiere decir que todavía nos queda un año. Estamos por lo menos pasar momentos complicados a nivel financiero. Entonces, insisto, es nuestra responsabilidad, por ejemplo, como empresarios, es nuestra responsabilidad como padres, madres de familia, personas que son responsables de un hogar, precisamente el ser responsables en estar escuchando este tipo de consejos de personas que literal todos los días vivimos y atendemos este tipo de situaciones, que analizamos este tipo de situaciones y que en lo muy personal, algo que sí te podría yo asegurar y quizás presumir, es que muchos de los análisis o prácticamente todos los análisis que yo me he atrevido a desarrollar e incluso al poder pronosticar, en ninguno me he equivocado. Sí. Y esto habla más allá de un pronóstico o de una presunción. Habla de estudios, habla de datos, habla de estadísticas y habla lógicamente de conocimiento y experiencia que he desarrollado a lo largo de mi trayectoria con empresas que precisamente me buscan para decir, oye Javier, estamos en una situación complicada, no propiciada por la empresa, sino propiciada por factores externos. ¿Qué hacemos? Porque muchas veces somos ajenos a este tipo de situaciones o de conocimiento, por ejemplo, financiero, contable, fiscal, de negocios, porque yo como empresario puedo ser muy bueno en lo que me dedico, pero probablemente no soy especialista en todo. Sí. Entonces, aquí la recomendación es atender que la temporalidad de la inflación, literal, apenas se viene comenzando, los estragos importantes se van a ver reflejados en el 2023. El tema de la escasez, tanto probablemente no sé si de empleo, pero no se están generando los empleos suficientes ni con las condiciones de ingresos suficientes para los trabajadores. Sí. Esto se va a ver reflejado todavía todo el siguiente año. A ver, Javier, pero sabemos de estos factores externos globales que están afectando a todo el mundo, pero hay otras economías de otros países que salen adelante. ¿Qué es lo que están haciendo en otros lados que deberíamos hacer aquí en México o que el gobierno de México debería de hacer aquí para, pues, ir saliendo a flote de este tema? Es un secreto que todos conocemos. O sea, entonces no es secreto. No es secreto. No es secreto. ¿Qué es lo que están haciendo otras economías que están saliendo mejor libradas que la nuestra? Es muy sencillo. Los gobiernos están apoyando a la generación de empleo, al desarrollo y a la producción de productos e insumos en sus países. Están apoyando a las empresas que son las que se encargan de generar los recursos, los empleos, etcétera, etcétera. En México definitivamente, por lo menos ¿no hay esos apoyos? En lo que es en la actual administración federal, no existen esos apoyos ni por pandemia ni por absolutamente nada. Entonces, es complicado que incluso se llegue a pensar que todavía se seguirán teniendo los mismos recursos para subsidiar programas sociales y subsidiar mega obras cuando no se está literal apoyando a la generación de los recursos, que en este caso son las empresas. No, aquí se habla de la austeridad republicana y la pobreza franciscana, pero vemos que todo eso también está golpeando a los ciudadanos y no se queda solamente en el gobierno como debería de ser, ¿no? Y por otro lado, Javier, también viene un tema muy preocupante, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, con ya la advertencia de que puede haber sanciones hacia México por parte de Estados Unidos y Canadá. Eso definitivamente pues, nos va a afectar a todos. Estamos en un momento ahorita, siguen corriendo los famosos 75 días en el que podemos mediar y podemos conciliar precisamente sobre esa queja que Estados Unidos, Canadá interponen sobre las políticas y sobre las acciones que está ejerciendo México y que atentan
contra el famoso TEMEC. Ahora bien, aquí no se trata de defender a empresas extranjeras o empresarios extranjeros. Se trata de defender que existe un tratado, que existe un convenio, un acuerdo entre tres países que prácticamente los tres lo tenemos que respetar. Y lo que están haciendo en este caso Estados Unidos y Canadá es pedir que México respete esos acuerdos, que existan las condiciones en igualdad de circunstancias para todos y que las reglas sean parejas para todos. Lo peor que puede pasar, Janet, con esta problemática del TEMEC es que si no se resuelve de la manera más cordial y amena, diplomática al concluir estos 75 días, pues entonces nos vamos a ir a pleito ya en estándares internacionales con los abogados de Estados Unidos, los abogados de México, y por lo que pintan las cosas, es un pleito que prácticamente vamos a perder. Y esa pérdida a México, no al gobierno, a México, le va a costar entre 20 y 22 mil millones de dólares en aranceles que vamos a pagar a aquellas empresas y empresarios que exportamos mercancía hacia Estados Unidos. Por ejemplo, en Jalisco, por primera vez se acaba de dar el tema de la exportación del aguacate. Claro. Y son ellos, los exportadores, los que van a pagar el precio de nosotros, en dado caso como México, perder ese pleito que interponen. Entonces, sí tenemos que cuidar las formas y los modos. Tenemos que cuidar que esos 22 mil millones de dólares que posiblemente podemos perder y que no son del gobierno, son de los exportadores, van a afectar precisamente aún más el tema financiero de inflación y economía en nuestro país. Ya la de por sí golpeada economía, pues va a ser entonces todavía peor si es que esto se lleva de esta manera y si hay sanciones para México. Entonces, esperemos que no. Esperemos que reaccione el gobierno de la República y que, bueno, pues pueda hacer algo ahí para mediar, para negociar, de una manera que beneficie, por supuesto, a México, a los mexicanos. Y que a final de cuentas beneficie tanto a México, a los mexicanos, y que todos respetemos y cumplamos las reglas en las cuales nos comprometimos desde un inicio. Realmente nos conviene a todos que el tratado siga vigente. Esa es una realidad. Nos conviene porque, entre otras cosas, aún para los que no entendemos el tema de exportación, el mantenernos en ese tratado es que nos ahorramos muchísimo dinero en el pago de impuestos por llevar nuestros productos a otro país. Sin duda, todo un tema. Javier, muchísimas gracias por habernos puesto todo este panorama y estas recomendaciones que también nos das tanto a los ciudadanos pues comunes y corrientes como tú, somos. como yo, como empresarios, como y a los empresarios también, por supuesto. Entonces, bueno, pues estas recomendaciones muy importantes, pues podemos decir que ya estamos en crisis. Yo diría que no hay peor ciego que el que no quiera ver y no hay peor sordo que el que no quiera escuchar. La crisis cada uno se la hará más grande o más pequeña dependiendo de las recomendaciones que quiera o no quiera tomar. Y para todo esto yo invito a todos los que nos están escuchando y nos están viendo que me sigan en mis redes sociales. Búsquenme en @JavierCepedaOro en Twitter y ahí podemos seguir compartiendo más temas de interés. Excelente, muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, Janet, a todos. Bien, pues él es Javier Cepeda, consejero empresarial, que ya nos dio este panorama de lo que sucede en nuestro país y en el mundo, también en el tema económico. Así que ustedes ya saben, sigan sus recomendaciones y también síganlo en redes sociales. Yo soy Janet Vázquez, que pasen un excelente día. Esto es Búnker Informativo.